Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este espacio, Palabras para una vida abundante. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de cómo la vida espiritual llega a un momento donde se ve afectada por ciertas situaciones que la vida debe enfrentar. Momentos difíciles, momentos duros, y situaciones que a veces no la interpretamos de la manera clara. Y eso hace que nuestra vida espiritual se ponga en peligro, se debilite, se ponga en riesgo de perderla. Porque probablemente muchos de nosotros en este momento estemos así, espiritualmente muy débiles, pensando otras cosas equivocadas, pensando cosas que realmente no tienen nada que ver con el propósito eterno existencial que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Por eso no podemos descartar que muchas instituciones sufren situaciones de debilidad. El matrimonio llega a un momento donde pasa situaciones muy incómodas. Las familias enteras, condiciones con los hijos donde realmente se daña la relación. Asimismo, las empresas llega un momento donde el estado productivo es muy pobre, donde muchas empresas por ciertas situaciones han quebrado, han tenido que cerrar. Y así la vida cristiana llega a un momento donde llega la crisis. Y es allí donde el ser humano debe pararse muy bien, estar muy firme, saber en quién ha creído y poner en práctica todo lo recibido a través de la palabra. Por tanto, vamos a ver la vida de este salmista en el Salmo 73. Estoy hablando del salmista Asaf, un creyente judío donde su vida espiritual entra en crisis. Repito, ¿por qué? Porque él empezó a elaborar ciertos pensamientos totalmente equivocados frente a la verdad de parte de Dios. Y empezamos a darnos cuenta desde el versículo 1, podemos leer, me acompañan. Dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi, miremos la idea, casi se deslizaron mis pies, es decir, casi me caigo, ¿no? Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Él hace una elaboración, primero, después que ya pasó la situación, gracias a Dios, él la pudo superar. Pero esta situación que vivió fue muy incómoda, donde parece que no estaba nada cómodo con la situación que estaba viviendo. Por eso esa interpretación equivocada de la vida. Mira las actitudes de aquellos que no tienen en cuenta a Dios, ni su palabra, personas que no tienen en cuenta la iglesia, ni la orientación de la iglesia. Y es allí donde su vida entra en crisis. Él mira las actitudes de aquellos que no tienen en cuenta a Dios, no tienen en cuenta su palabra, y no ponen su mirada en las cosas donde nosotros como cristianos tienen mucho valor, como la iglesia, como el consejo, como la orientación. Él no tiene en cuenta nada de eso. En algún momento le da la espalda. Por eso este hombre perdió la ruta totalmente de la vida. Un hombre que cree que el tener es allí donde la vida está realizada. Un hombre que está a punto de perder, por qué no decir, su salvación, por quitar la mirada en Dios. Y probablemente en este momento estemos atravesando situaciones
donde la vida espiritual está débil, donde usted no se siente cómodo en la iglesia, donde usted piensa retirarse probablemente de la iglesia, no asistir más a la iglesia, por ciertas situaciones que está viviendo. Unas de pronto sean familiares, otras de manera muy personal, situaciones donde usted se ve derrotado y probablemente dices que no me siento con ánimo de seguir. Y en muchas ocasiones estamos vestidos por cierto servicio donde podamos desempeñarlo dentro de la iglesia, pero con una vida espiritual débil, pobre. Ya no hay deseo de orar, no hay deseo de esto que Dios nos ha dado y de este ambiente maravilloso que Dios nos ha puesto en la iglesia. Probablemente todo eso esté pasando con usted y donde su vida espiritual usted sabe que está en peligro, está en riesgo. La vista está puesta en otras cosas donde Dios realmente o probablemente no esté. Y estemos viviendo la misma experiencia que este salmista. Por eso dice el versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. El salmista nos muestra de que todas las cosas que este mundo tiene mal interpretadas nos sacan del camino de la verdad, nos sacan de la ruta que Dios nos ha puesto. Y probablemente muchos estemos en esa línea de ver las cosas de manera equivocada. Dice el versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Dice el versículo 12, he aquí esos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Este hombre está totalmente dañado. Se llenó de frustración al ver que su competencia con el mundo la iba perdiendo. Y la iba perdiendo no porque no tenía las cosas que el mundo tiene, sino por la falta de claridad. Porque cuando nosotros elaboramos ciertas ideas fuera de la claridad que Dios nos ha mostrado, nos hacemos mucho daño. Y probablemente eso nos esté sacando de la línea. Porque nos vemos tan rodeados de ciertas cosas que muchas de esas cosas le está quitando el lugar que a Dios le pertenece. Y probablemente estemos parados en un momento donde creemos que vamos a ser fusilados por todas las situaciones que estamos viviendo, donde creemos que no tenemos escapatoria, donde creemos que disponernos a esto de Dios ha sido una pérdida de tiempo, porque más importantes son otras cosas, y esto de Dios está perdiendo totalmente valor en cada uno de nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado, y quiero que cada día estemos revisando nuestra vida espiritual, mirando cómo estamos, cómo nos estamos comportando, a qué le estamos dedicando más de nosotros, porque probablemente no sea todo esto que Dios nos esté mostrando, sino que sean otros intereses muy personales. Estemos enfocados en hacer otras cosas donde realmente tenga más valor, más prioridad nuestra competencia con los demás, donde tengamos más prioridad el tener, donde estemos embriagados por el deseo de competencia con los demás y queremos no dejarnos, porque pensamos que el tener realiza la vida. Pero usted como cristiano, déjeme decirle algo, que usted como iglesia, usted como persona que conoce esta verdad de Dios, debemos ir entendiendo que Dios es el todo para nosotros. Por eso el versículo 13 dice el salmista, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es la vida típica de las personas que viven quejándose, ¿no? Porque no tienen más de lo que tienen,
y quejándonos siempre de nuestra condición económica, al ver que no podemos presumir ciertas comodidades que queremos tener. Siempre nos quejamos porque no tenemos las habilidades para competir con los demás. ¿Y por qué no decir también, nos quejamos por nuestra condición, por falta de dinero, de bienes, y nos sentimos mal por eso? Y en muchas ocasiones viene la frustración, al darnos cuenta que no tenemos como los demás tienen. Y creemos que decidirnos por esto de Dios, jugárnosla por esto que Dios nos está dando, es una pérdida de tiempo. Como que esto ya cansa. Ya nos cansa ir a la iglesia, ya nos cansa espacios como los que la iglesia presenta. Y cada día nos damos cuenta de que vamos de mal en peor espiritualmente. Pero déjeme decirle algo. Dice el versículo 15: si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañarían. Es decir, por poco soy influencia del mal para otros. Y eso sí sería muy triste, porque no nos basta solamente en interpretar de manera equivocada las cosas, sino que a veces somos personas que somos emisores de ciertas posturas equivocadas, tratando de desubicar a otro, donde no es extraño escuchar cómo uno desanima a otro con ciertas ideas o ciertos pensamientos que realmente no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Y quiero que vamos analizando muy bien nuestras vidas, cómo estamos viviendo, qué actitud estamos tomando frente a las situaciones que estamos viviendo. Porque creo que no es justo que una situación momentánea y pasajera nos quite de la ruta de salvación y de la eternidad que Dios nos ha puesto. No es justo que un problema lo saque usted de la iglesia, sabiendo que usted en la iglesia va a encontrar todos los recursos para darle solución a la situación que pueda vivir. Por eso quiero que vamos dándonos cuenta que la vida espiritual es muy importante y que hay que dedicarle mucho tiempo. Y usted dice, no, es que yo no siento, ya no quiero volver más, ya no quiero seguir más por este camino. Pero sí hay otras cosas que lo impulsan a hacer que usted sabe que no tiene nada que ver con un plan salvador que Dios tiene con su vida. Por eso, la solución para su problema, la solución para ese desánimo, la solución para ciertas situaciones que usted está viviendo, la podemos encontrar desde el versículo 17. Leamos desde el versículo 16. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Nos damos cuenta que solo pudo interpretar bien las cosas cuando le dio lugar a lo que Dios dice. Y en este caso el salmista muestra, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es que la relación con Dios y la relación con lo de Dios cambia los pensamientos. Su relación con Dios cambia la forma de pensar. Su relación con la iglesia cambia la forma de ver las cosas. Sus relaciones con personas claras, con personas que la tienen clara, que saben para dónde van, le ayudan. Por eso, lo importante que es para nosotros la iglesia, lo importante que es para nosotros esta relación con Dios, porque es allí donde empezamos a depurarnos de ciertos pensamientos que la vida nuestra empieza a elaborar por una mala interpretación de las cosas. Es allí donde el pensamiento cambia. Es allí donde la vida nuestra empieza a tomar otro rumbo. Solo cuando usted y yo podemos relacionarnos con Dios y con lo de Él. Es la importancia, y aprovecho para decirlo, es la importancia de la iglesia. Es la importancia
de escuchar el consejo. Es importante rodearnos con personas válidas que Dios nos está dando en la iglesia. Y por eso usted puede salir de esa condición de debilidad. Usted puede salir de esa condición donde su vida espiritual está en crisis. Usted puede salir de esa condición donde su vida espiritual está pobre, donde usted piensa que ya no puede más, que usted dice es que ya no puedo salir más de allí. Claro que puede salir. La solución es Dios, la solución es la iglesia, la solución es el consejo, la solución es todo lo que usted ha recibido. Por eso no nos movemos por sentidos, no nos movemos porque sentimos estar así. Nos movemos con claridad, con objetividad. Y por más que usted no sienta relacionarse con Dios y con la iglesia, usted lo hace porque se da cuenta que eso es bien para usted. Eso le trae bienestar. Es allí donde su vida se realiza. Es allí donde su vida se limpia. Y qué bueno que podamos ir entendiendo que para nosotros Dios es más que las cosas. Dios es más que cualquier otra cosa que se nos pueda presentar en la vida. Y eso el salmista lo entiende. El versículo 23 nos dice, leamos desde el versículo 22. Torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás arriba en gloria. Que nos damos cuenta algo allí maravilloso, extraordinario. Y es que esto que Dios nos ofrece no solamente se queda aquí, en este mundo, en esta tierra, de manera muy literal, muy física. Todo lo que Dios nos ha prometido trasciende. Por eso nuestra unión con el Señor, nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con Dios, la muerte no puede dividirla, no puede hacer la separación entre Dios y nosotros, solo porque la muerte llegue. Por eso, para nosotros, los creyentes, para nosotros, hemos entendido que estar en todo lo que Dios compete, para nosotros es el bien. Para nosotros es bien estar en la iglesia. Para nosotros es bien relacionarnos con Dios. Para nosotros no es una pérdida. Para nosotros es algo enriquecedor, muy rico, muy de gran sabor. Y dice el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Claro, ahí está la respuesta. Dios es suficiente. Y nos damos cuenta que seguir los consejos de Dios, seguir los consejos de la iglesia, seguir todo lo que Dios nos está mostrando, la vida nuestra se edifica, se siente realizada. Solamente, hermanos, cuando uno está cerca del propósito de Dios, la vida se encuentra realizada, se encuentra bien. Dice el versículo 27, porque he aquí a los que se alejan de ti perecerán. Claro, Él entiende que no hay nada mejor que la presencia de Dios. Él entiende que no hay nada mejor que su Dios. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Bueno, en este caso, Él no quiere experimentar qué es vivir sin Dios, porque al fin y al cabo la vida se encuentra vacía. Entonces, una vida sin Dios se destruye. Una vida sin el consejo que Dios muestra no llega a ningún lado. Por eso, dice Él en el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, y no solamente para Él, es para todos nosotros. Entendemos que acercarnos a Dios es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Y déjeme decirle de que usted también sabe eso. Por más difícil que sea la situación que vive, por más difícil que sea lo que usted está viviendo, usted sabe que estar cerca de Dios es lo mejor. Y nada se compara con eso. Y dice Él, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Por eso lo invito en este día a que usted pueda replantear sus pensamientos, replantear sus condiciones, darle lugar a lo que Dios dice.
Créale a Dios, créale a la iglesia, crea en lo que Dios le está mostrando. Y usted va a experimentar el gozo que en algún momento lo pudo tener y que ahora no lo tiene. Y usted va a experimentar esta salvación que cada día es lo que a nosotros nos realiza la vida. Nos hace ver las cosas con objetividad y no competimos con nadie porque sabemos que en Dios la tenemos clara. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a salir de condiciones de esterilidad donde nuestra vida no vamos a producir ningún resultado estando allí. Por eso le invito a que oremos, que se acerque a Dios, que se dé cuenta que estar cerca de Dios es el bien que usted necesita. Por tanto, queremos orar por usted y queremos que Dios lo respalde, le dé fuerzas. Pídale a Dios fuerza, pídale a Dios que lo ayude, pídale a Dios que lo levante y que usted tenga una disposición para dejarse orientar por Dios, para dejarse orientar por la iglesia, por su palabra, porque no hay nada mejor que Dios. Tenga claro eso, no hay nada mejor que Dios y estar cerca de Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder replantear ciertas cosas, ciertas ideas, ciertos pensamientos que tenemos. Señor, en algún momento la vida nuestra ha estado débil por ciertas posturas que realmente no tienen nada que ver con lo que tú nos estás mostrando. Te pido, Señor, en este momento que ayudes la vida de mis hermanos, la vida del oyente, Señor, que seas tú ayudándole, dándole las fuerzas suficientes para seguir en adelante. Sosténlo, dale fuerza, Señor, para que pueda superar toda idea, todo pensamiento momentáneo que quiere sacar su vida de tus caminos. Sostén su vida, Señor, sus familias, y que todo lo que tú estés, Señor, generando en la vida nuestra produzca salvación. Por tanto, Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Un abrazo.